Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a trabajar la unidad 2, el paso 3, medidas univariantes. Y dentro de esas medidas univariantes, las medidas de tendencia central y de dispersión. Les habla Azucena Gil desde Bucaramanga. Hay necesidad de hacer algunas observaciones generales muy importantes, que es lo que yo he visto a través de este espacio de tiempo que he estado con ustedes. Hay un horario de atención, los estudiantes, el martes y el viernes de 5 a 7 p.m. por Teams. Para los aportes que se van a hacer sobre la variable cuantitativa discreta y continua en el foro, sería muy conveniente usar la plantilla paso 3. Esa plantilla paso 3 yo ya la coloqué en el foro y es mucho más fácil porque ya vienen organizados todos los aspectos que se deben trabajar para cada una de las variables y queda mucho más sencillo y organizado para poder revisar esos aportes de ustedes y poderles darles las indicaciones. Hay un grupo que se llama Estadística Azucena Gil 1604 que está en Teams, en donde están todos los estudiantes que tengo a mi cargo. Les pido el favor de que lo usen de una manera adecuada. ¿Por qué digo esto? Porque han colocado enlaces de reuniones de otros tutores o algunos estudiantes han creado reuniones como organizadores y esto ha afectado la organización porque los estudiantes pues quedan totalmente desorientados, los demás compañeros quedan totalmente desorientados y no saben a ciencia cierta cuál es la reunión y cuándo es la reunión. Cuando yo cito a los CIPAS, siempre envío un mensaje por el correo interno del curso, también coloco el mensaje en el grupo Estadística Azucena Gil 1604 de Teams, por el correo interno, por el correo institucional, siempre hago la invitación y va con mi nombre para que pues ustedes sepan que es la reunión con la tutora que los tiene a cargo. Ahora no se puede usar Skype, entonces pues eso es por orden de la universidad. Hay que usar el chat, pero de Teams. Conmigo se pueden comunicar por ese chat. En caso de que ustedes lo hagan en las mañanas, yo cuando ya empiezo en las tardes a revisar, miro y les contesto, que yo generalmente en las tardes es que contesto esos chats. Es fundamental que en el campus virtual, sitio por donde entran a los cursos, se inscriban a los IPAS y luego ahí mismo confirmen la asistencia. Si no se realiza este proceso, no quedan registrados en la asistencia. Ahora no se pasa ningún enlace para colocar la asistencia porque directamente se hace desde Teams. Pero es necesario que ustedes confirmen la asistencia para que queden dentro de esa asistencia que se pasa. Es importante también que tengan en cuenta que el paso 3 tiene un valor de 120 puntos y que la fecha de cierre de ese paso 3 es el 25 de octubre. Estas son algunas observaciones generales de lo que yo he venido viendo y observando a través del tiempo que he estado con ustedes. Casi no hacen uso del horario de atención los martes y los viernes y pues tampoco del chat. Son muy poquitos los estudiantes que me escriben, aunque sí tengo algunos que lo hacen constantemente para recibir alguna asesoría muy personal. Eso es especialmente cuando las asesorías son totalmente personalizadas. Entonces,
yo por ahí los atiendo y les saco de las dudas que tengan. Bueno, voy a recordar algo que ya se trabajó en los IPAs anteriores, pero que es muy importante en este momento. Y es lo que es una variable, que es una característica que va a ser estudiada en una población. Una variable es estadística si se puede escribir como una pregunta cuyas respuestas pueden ser tabuladas o clasificadas en determinados rangos, o si pertenecen a una pregunta cuya respuesta tiene un valor correspondiente a una escala numérica. Las variables estadísticas se clasifican en cualitativas y cuantitativas. La variable cuantitativa, cuando es posible clasificar los datos obtenidos de la muestra en clases bien definidas, en las cuales el individuo que suministra la información puede elegir una de ellas. La parte correspondiente a la variable cualitativa ya se trabajó en el paso 2. En el paso 3, que es en el que nos encontramos, se van a manejar son las variables cuantitativas. Si la característica que se va a estudiar se puede medir en una escala numérica, ya sea esa escala numérica entera o real. También vimos la clasificación de las variables. Entonces, las variables cualitativas se clasifican en nominales y ordinales, y las variables cuantitativas en discretas y continuas. Las variables cuantitativas discretas solo pueden tener un valor de entre cierta cantidad de valores dados. Son cantidades enteras, de números enteros, 1, 2, 3, 100, 300, 1.000.000, números enteros. Y las variables cuantitativas continuas tienen la capacidad de tomar cualquier valor que exista entre dos magnitudes dadas. Entonces ahí aparecen las cantidades decimales, por ejemplo 1,25 o 15,41 o 13,85. ¿A qué viene que yo haya repasado esto anterior? Porque ya en el foro he visto que algunas personas están confundiendo las variables cualitativas con las variables cuantitativas y a su vez están confundiendo las variables cuantitativas discretas con las variables cuantitativas continuas. Entonces, para esto seguimos trabajando con la base de datos del paso 2, que es caracterización de madres adolescentes del departamento de Caldas entre los años 2014 y 2021. Yo coloqué nuevamente esa base de datos en el foro, en el mismo mensaje en donde les envié el enlace para ver la grabación de la web conferencia, y en el mismo mensaje donde les envié también la plantilla para poder hacer el paso 3. Todo está en un solo mensaje, entonces para que lo revisen, lo miren allá, lo busquen y ahí encuentran las 3 cositas que tienen que manejar. De acuerdo con la base de datos, nosotros en el paso 2 se hizo una tabla de clasificación de las variables en cuantitativas discretas, cuantitativas continuas y también pues las cualitativas, pero aquí nuestro interés son las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Algunos estudiantes no les quedaron bien ubicadas estas variables, entonces yo aquí les estoy diciendo cuáles variables son cuantitativas discretas y cuáles variables son cuantitativas continuas. Entonces, en la base de datos, caracterización de madres adolescentes del departamento de Caldas entre el año 2014 y 2021, las variables cuantitativas discretas son año de nacimiento, mes de nacimiento, número de controles asistidos, cuántos métodos anticonceptivos conoces, número de hijos vivos, Apgar familiar. Una recomendación muy importante, hay que escribir la variable tal cual aparece en la base de datos. A veces la recortan, les quitan
y entonces pues uno no sabe de qué le están hablando, ¿sí? Que usted escribe el número de hijos, pero no están indicando que son los hijos vivos que tiene esa adolescente en el momento. Entonces hay que escribir la variable completica. Métodos anticonceptivos, pero no está completo cómo es que se llama la variable. Las variables cuantitativas continuas son en la base de datos: peso recién nacido en kilogramos, talla recién nacido en centímetros, tiempo de gestación de la madre al tener al bebé en semanas, edad de la madre, a qué edad inició relaciones sexuales, edad del padre. Esas son las variables cuantitativas discretas y continuas. Ustedes en el paso 3, yo les he insistido mucho en el foro, que deben seleccionar una variable cuantitativa discreta, una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque cada estudiante del grupo debe seleccionar una diferente. No pueden haber dos personas dentro del mismo grupo con la misma, trabajando con la misma variable. Igual sucede con los temas. Los temas de las medidas univariantes también deben ser escogidos de forma seleccionados por cada uno de los estudiantes y deben ser diferentes. Entonces son tres cositas que hay que inicialmente hacer: seleccionar el tema, segundo, seleccionar la variable cuantitativa discreta y seleccionar la variable cuantitativa continua. Eso hay que hacerlo para que nuestro trabajo esté organizado y se entienda qué es lo que cada uno de los estudiantes va a realizar. Son muy importantes las intervenciones de ustedes en el foro. Si ustedes envían a tiempo sus aportes, se les alcanzan a hacer las correcciones. Porque si ya los van a enviar el último día, pues el último día no se hacen correcciones. Ustedes saben que los últimos 3 días los aportes no se tienen en cuenta en el foro. Entonces, si ustedes envían el último día todo lo que tienen que enviar, pues ya no se les van a hacer las correcciones y ya se harán cuando se haga la evaluación. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Eso es muy importante porque en el paso 2 hubo muchos estudiantes que enviaron todos los aportes el último día, todos completicos. Y ya es muy complicado porque ya no es un estudiante ni dos, sino que hay aportes de 78, 80, 100, entonces ya no es posible hacerles una retroalimentación adecuada. Ahora hay otra cosa. En la retroalimentación, naturalmente que nosotros estamos trabajando matemáticas, ¿cierto? Porque la estadística es una parte de las matemáticas. Entonces, ¿cuál es mi labor? Mi labor como tutora es indicarles si lo que ustedes están haciendo está bien o está mal. Yo no siempre les puedo decir que está bien, porque la matemática es exacta. O está bien o está mal. Y entonces hay que indicarles si están equivocados, dónde está la falla, dónde tienen que ir a revisar para poder mejorar eso en lo que están equivocados y darles pues el sitio, una pista para que ustedes puedan encontrar la información y puedan hacer el trabajo de manera adecuada. Porque por ahí una estudiante estaba muy disgustada porque yo siempre le decía que estaba incorrecto. La enviaba a mirar los videos y no lo hacía. Entonces, si yo lo mando, les digo que hagan el favor y miren los videos, o que miren la web conferencia, o que miren el CIPAS, es porque allí va a estar la solución al problema que usted en ese momento tiene. Entonces es importante que ustedes revisen la información. En este momento en el foro hay un montón de videos de apoyo que les van a servir para trabajar. Ya muchos estudiantes inclusive en este momento han terminado ya su trabajo con base en la información que han encontrado en los foros. Variables cuantitativas discretas. Trabajan con el software Infostat. Entonces, cuando hablamos de la variable cuantitativa discreta, en la tabla de frecuencias no se trabaja con intervalos. Eso es muy importante. Los intervalos de clase
o las clases solamente se utilizan cuando las variables son cuantitativas continuas. Luego, al configurar la tabla, no se tiene en cuenta el límite superior y el límite inferior. ¿Por qué no se tienen en cuenta? Porque no vamos a construir intervalos. Tienen en cuenta la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, si lo desean. Esa pues es si quieren. Con la variable cuantitativa discreta, las gráficas que se manejan son el diagrama de barras y el gráfico de puntos. Esas dos, diagrama de barras y gráfico de puntos. Para estos dos gráficos hay que tener en cuenta que al configurarlos en Infostat, en la parte de arriba donde dice variables a graficar, se selecciona caso. Caso, ¿qué significa o qué es lo que hace? Realiza el conteo. Y en la parte de abajo donde dice criterios de clasificación, se coloca el nombre de la variable. Luego se acepta y en la parte de arriba del siguiente cuadro no se deja media, sino frecuencia absoluta, porque lo que se va a mirar es la frecuencia absoluta. Entonces, por favor me confirman si están viendo Infostat. ¿Alguien me confirma? No, profe, no podemos visualizarla. ¿No ve tabla de madres adolescentes? No. Yo no. Ajá. Qué raro. Sí, ahora sí, tutora, sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Están viendo? Ay, yo ya la quité. ¿Ya? ¿Están viendo? Sí, sí, señora. Y donde vienen los nombres de las variables y demás. Sí, sí, señora, todo. Bueno, entonces, yo voy a tomar aquí al azar, cualquiera, no es por especial ni por nada, una de las variables cuantitativas discretas. ¿Cuántos métodos anticonceptivos conoces? Y con esa voy a hacer la tabla de frecuencias y voy a hacer las gráficas para que ustedes vean cómo se realizan. Entonces, por estadística que está en la parte de arriba, nosotros buscamos tablas de frecuencias. Cuando encontramos tabla de frecuencias, ustedes ven que al lado izquierdo aparecen pues todas las variables que vamos a manejar. Yo dije que iba a manejar cuántos métodos anticonceptivos conoce. Entonces yo me ubico aquí sobre ella, doy clic para que quede seleccionada y luego en la flechita, ahí donde dice variables, coloco el nombre de la variable. El caso es cuántos métodos anticonceptivos conoce. Luego le doy a aceptar en la parte de abajo. Ahí ya me aparece el cuadro donde yo tengo que mirar qué es lo que tengo que escoger cuando la variable es cuantitativa discreta. Entonces, no voy a escoger límites. ¿Por qué no voy a escoger ni límite inferior ni límite superior? Porque no tenemos intervalos de clase. El resto, como es la marca de clase, la frecuencia absoluta, la relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, sí las tomo. Si no quieren colocar la frecuencia relativa acumulada, pues no la colocan. Y le doy a aceptar. Inmediatamente ahí me aparece ya la tabla. Entonces, aquí me aparece la marca de clase, que es lo que me está diciendo que cero adolescentes, que 7 adolescentes, la frecuencia absoluta es la que va contando cuántas, ¿no? De 7 adolescentes, madres adolescentes del departamento de Caldas, conocen 0 métodos anticonceptivos. 137 conocen 1. 127 conocen 2. Y 29 conocen 3. Esa es la cantidad de personas que se encuentran en esas, en 0, en 1, en 2 o en 3. La frecuencia relativa, ustedes ya saben que es coger la frecuencia absoluta y dividirla entre el total de datos o del tamaño de la muestra, que son 300.
Entonces, por eso nos da 0,02, 0,46, 0,42, 0,10. Si multiplico por 10, por 100, perdón, eso me da en porcentaje, 2%, 46%, 42%, 10%, que eso no lo hace el Infostat. La frecuencia absoluta acumulada, ¿qué es lo que hace? Va sumando las frecuencias absolutas. La primera frecuencia absoluta es 7. Si a ese 7 le sumo 137, voy a obtener 144. Si a 144 le sumo 127, voy a obtener 271. Y si a 271 le sumo 29, voy a obtener los 300, que es el total de la muestra. Entonces, de esa manera, yo construyo mi tabla de frecuencias. Y pues con base en lo que yo acabé de decir, van a escribir pues la interpretación. Por ejemplo, hay 7 madres adolescentes en el departamento de Caldas que no conocen métodos anticonceptivos. Pero hay 137 que conocen uno. Entonces, de ahí ustedes pueden ir sacando la información para poder interpretar y ir haciendo el análisis con relación al problema de estudio que tenemos en este momento. Bueno, esa es la tabla. Ahora, si voy a hacer los gráficos, entonces aquí en la parte de arriba escojo gráfico. Y del gráfico, aquí se trabaja con el gráfico de barras y el gráfico de puntos. Entonces, el gráfico de barras, vuelvo y tomo la variable, pero recuerden que para el gráfico de barras, primero en la parte de arriba donde dice variables a graficar, debo colocar caso, que es el que me va a hacer el conteo. Y en la parte de abajo donde dice criterios de clasificación, debo colocar cuántos métodos anticonceptivos conoce. Y luego sí, se le da a aceptar. Aquí, en esta tablita, la parte de arriba dice media, pero nosotros no vamos a manejar la media, lo que vamos a manejar es la frecuencia absoluta, cantidad de veces que se repite el mismo dato. Entonces le doy a aceptar y ya obtengo mi gráfica. Entonces aquí ya me está mostrando, si yo me ubico sobre la barrita y doy clic, me van a aparecer los valores, la cantidad de adolescentes, de madres adolescentes que dijeron que conocían 2 métodos anticonceptivos, 127. Las que conocen un método anticonceptivo, 137. Las que conocen 0 métodos anticonceptivos, 7. Las que conocen 3 métodos anticonceptivos, 29. Así, ustedes le arreglan, le colocan el título, porque debe tener un título de acuerdo a lo que se está trabajando, ¿cierto? También le colocan aquí sobre esta parte vertical lo que corresponden estos valores, que son las frecuencias, o sea, son las cantidades de adolescentes, ¿cierto? Número de adolescentes que responden a cada uno de cuántos métodos anticonceptivos conocen. Y arreglan ya la gráfica y ahí ya tienen su gráfica. ¿Qué pasa con la gráfica de puntos? Que alguien me preguntaba, ¿cómo hago la gráfica de puntos? De la misma manera, me preguntaba en el foro. Entonces, aquí donde dice gráfico de puntos, en la parte de arriba hay que colocar caso, porque es el conteo, lo mismo que para el diagrama de barras. Y en la parte de abajo, ¿cuántos métodos anticonceptivos conoce? Le da a aceptar y donde dice media, frecuencias absolutas, y ya le da aquí aceptar y ahí obtiene ya su gráfica de puntos. Entonces, en lugar de tener barras, va a tener punticos que le van a indicar. Este puntico dice que hay 127 madres adolescentes que dijeron que conocían 2 métodos anticonceptivos. ¿Cómo hago para que salga 127? Le doy clic encima del puntico. 137 que conocen un método anticonceptivo. 7 que no conocen. Y 29 que conocen 3 métodos anticonceptivos. Y ya con base en eso ustedes pueden hacer la interpretación.
teniendo en cuenta el estudio que estamos realizando en este momento. Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer con las variables cuantitativas discretas en cuanto a la tabla de frecuencias y en cuanto a las gráficas. Variables cuantitativas continuas. Entonces en ellas, las tablas de frecuencias se trabajan con intervalos de clase o clases. ¿Qué es un intervalo? Es un subconjunto de datos, ¿cierto? Son subconjuntos de datos de esa cantidad total de datos que tenemos. Lo primero que se debe saber es cuántos intervalos de clase se deben manejar. Eso es muy importante y es fundamental hacerlo. Para ello se usa la ley de Sturges. Esa K significa la cantidad de ¿qué? De intervalos de clase. Y para eso yo utilizo esta formulita. 1 más 3.322 por el logaritmo de n. ¿Qué es n? El tamaño de la muestra. Para nuestro caso, el tamaño de la muestra es 300, ¿cierto? Si de este cálculo resulta un número decimal, este debe de redondearse. Siempre se debe de redondear. Para las personas que usan Excel, es muy importante hallar la amplitud de los intervalos de clase para que todos los datos queden contenidos en ellos. ¿Qué es la amplitud? Es el tamaño del intervalo. ¿Qué tamaño va a tener el intervalo? Entonces, para eso hay una formulita que dice que A es igual a R sobre K. ¿Qué es R? El rango. ¿Y qué es K? El número de intervalos de clase que hallamos mediante la regla de Sturges. ¿Cómo calculo el rango? El valor máximo menos el valor mínimo, o el número mayor menos el número menor que se tenga dentro de los datos que estemos manejando. Entonces, eso es fundamental, es importante, hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay que calcular la cantidad de intervalos de clase, así estemos trabajando en Infostat, ¿ya? Ya si estamos trabajando en Excel, sí debo calcular la amplitud de los intervalos de clase para que todos los datos me queden contenidos en ellos, que es diferente, es esa partecita, ¿no? Y por eso coloqué aquí la formulita para que quien esté trabajando en Excel sepa cómo hacer para calcular la amplitud de esos, ¿qué? Intervalos de clase o esas clases. Las gráficas que se manejan cuando la variable es cuantitativa continua son los histogramas y el polígono de frecuencia. En Infostat, para realizar la tabla de frecuencia, luego que se selecciona la variable cuantitativa continua, da a aceptar. En el siguiente cuadro hay que seleccionar el límite inferior, ahí sí, el límite superior. ¿Por qué? Porque voy a tener intervalos de clase. La marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada si lo desean. Y en la parte de abajito donde dice número de clases, da clic en personalizado y coloca el número de clases que obtuvo con la ley de Sturges. Luego da a aceptar y obtiene la tabla de frecuencia para datos agrupados, o sea, por intervalos de clase o clases. Entonces, eso es lo que hay que hacer para trabajar en Infostat. Entonces, si yo quiero saber cuántos intervalos de clase debo manejar, ¿qué debo hacer? Mirar el tamaño de la muestra. Entonces, por ejemplo, no sé si están viendo la calculadora. ¿Me confirman si están viendo la calculadora? Sí, tutora, sí la Bueno, estamos viendo. Si el tamaño de la muestra, digamos, es 200, que voy a hacer en un caso hipotético. Entonces, ¿qué debo hacer? Es para que ustedes vean cómo se hacen las operaciones. Porque es que resulta que también observé
por ejemplo, en el ejercicio del paso 2 que tenía que ver con muestreo, que muchas veces sabían exactamente qué era lo que tenían que hacer, pero cuando realizaban las operaciones las hacían de manera incorrecta y les daba otra respuesta que no era. Las operaciones en matemáticas tienen una jerarquía. Por ejemplo, en este caso, el de mayor jerarquía es el logaritmo, entonces tengo que hallar primero el logaritmo. Luego, la multiplicación. Y por último, la suma en ese orden, no al contrario, que si lo hago al contrario, me va a quedar mal. Entonces debo permitir o debo tener presente siempre la jerarquía de las operaciones. Entonces yo voy a calcular el logaritmo, dije que de 200, ¿no? De 200. Eso me da igual a este valor, 2.30102996. Eso lo voy a multiplicar por esta constante. Multiplicar. Entonces, multiplico. ¿Por cuánto? Por 3.322. Y le doy igual para saber el resultado de esa multiplicación. A ese valor que me acabo de dar, que es 7.644021.646, le sumo el 1. Le sumo el 1. Y doy igual. Entonces me está diciendo 8.644021.646. Entonces yo debo redondear. Redondear al superior, que en este caso sería 9, porque tengo 8.6, ¿cierto? Está después del 5. Entonces, ¿serían cuántos intervalos de clase los que yo debería trabajar acá? 9, ¿listo? Para que tengan presente eso, tengan en cuenta eso, que es muy, pero muy importante cuando esté haciendo, pues, mis operaciones pertinentes. Lo mismo sucede aquí para hallar la amplitud. Entonces yo tengo el rango y ya tengo ¿el qué? Ya tengo la cantidad de intervalos. Entonces si yo conozco el rango y conozco la cantidad de intervalos, entonces simplemente hago la división. Dijimos que para hallar el rango era el número más grande o el máximo menos el mínimo. ¿Listo? Entonces digamos que al hacer esa operación nos da 2. Y que sería el rango. Y eso lo divido entre la cantidad que dijimos que era 9, ¿cierto? Y damos igual. Ahora me lo dio no me lo dio en decimales. A ver. Para que me lo den decimales, aquí me lo dio fue ¿en qué? En números fraccionarios, que serían 2/9. Entonces, aquí me lo dio en grados. Ajá. 0,22. Entonces, el 0,22 y siguiente 2, entonces ustedes saben que por aproximación, por redondeo, cuando el número pasa de 5, se le suma 1 al valor hasta donde yo voy a llegar. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar 0.22, el siguiente fuera 6, entonces yo diría que era 0.23. Pero aquí como el siguiente después de 0.22 sigue siendo 2, entonces se deja igual. Entonces, la amplitud de nuestro intervalo de clase sería 0.22, para que ustedes tengan presente eso y lo tengan en cuenta. Bueno. Entonces, ahora vamos a mirar en Infostat.
Estadística. Bueno, ¿qué? Voy a trabajar aquí con a qué edad inició relaciones sexuales, que también es una variable. Recuerde que todo lo que tiene que ver con edad son variables cuantitativas continuas. Entonces, en estadística busco tabla de frecuencia y voy a buscar pues la variable que en este momento voy a manejar, que es a qué edad inició relaciones sexuales. Le doy a aceptar. Al darle a aceptar, entonces me aparece este cuadro. Debo tener en cuenta el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada. Y fijémonos que aquí en la parte de abajo dice número de clases. Yo no calculé el número de clases para los 300, pero voy a colocar que es 9. Ustedes hacen el cálculo. El valor mínimo es 11 y el valor máximo es 17,5. El intervalo de clase es de 0.72. Nos dice acá. Eso es lo que vale, lo que tiene cada intervalo de clase. Esa es la amplitud que va a tener el intervalo de clase. Entonces vamos a aceptar y vamos a obtener esta tabla. Entonces miremos que aquí tenemos límite inferior, límite superior. Estos son los famosos intervalos de clase que tenemos acá. ¿Cuántos intervalos de clase hay? Hay 9. Está incluyendo el valor 11.11, que ahí corresponde a 11 años, ¿cierto? Y está incluyendo el valor 17.50. ¿Cómo sé que lo está incluyendo? Porque hay un intervalo cerrado. Esta corchete me indica intervalo cerrado y que estoy incluyendo esos dos extremos. Fijémonos que al interior, por ejemplo, en el segundo intervalo aparece un paréntesis. ¿Qué significa el paréntesis? Paréntesis significa que ese valor 11.72 no lo voy a incluir dentro de ese segundo intervalo. ¿Por qué? Porque él ya se incluyó en el primer intervalo. ¿Sí ven que aquí el intervalo está cerrado? Entonces, eso quiere decir que en este primer intervalo tanto se incluye el 11 como el 11.72, mientras que en el segundo no se incluye el 11.72, pero sí se incluye el 12.44. Y en el tercero no se incluye el 12.44, pero sí se incluye el 13.17. ¿Listo? Aquí hay algo que se llama las marcas de clase. La marca de clase es el valor que representa a cada uno de los grupos de datos que están dentro de cada uno de esos intervalos. Que vimos que eso era un subconjunto, un grupo pequeñito de datos que van a estar dentro de ese intervalo. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar la marca de clase? La marca de clase se encuentra de una manera muy sencilla. Lo que debo hacer es sumar 11.72 más 11 y dividirlo entre 2 para encontrar el valor medio. Entonces yo voy a sumar 11.72 más 11. Eso nos da igual. Y ese valor en decimales nos da 22.72 y ese valor lo divido entre 2. Quiere decir que la marca de clase de ese primer intervalo es 11.36. ¿Lo observan acá? 11.36. ¿Listo? Y que dentro de ese intervalo hay ¿cuántas edades? Hay 10, que nos lo está indicando la frecuencia absoluta. Y que eso corresponde al 3%, que lo indica la frecuencia porcentual que sale de la frecuencia relativa. Entonces, para que tengan presente eso. Entonces, ahí ya sabemos, ese punto, ese valor es el que me representa
a ese intervalo. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es la amplitud del intervalo? Te vuelvo y repito, para hallar la marca de clase, suma el límite superior más el límite inferior y divide entre 2. ¿Listo? Para hallar la amplitud del intervalo de clase, ¿qué es lo que yo hago? Al límite superior le resto el límite inferior. Le resto. Entonces, vamos a hacer esa operación. 11.72 menos 11. Eso nos va a dar igual a 0.72. Esas marcas de clase, los intervalos deben tener todos en la misma amplitud para que contengan pues una cantidad de datos de acuerdo a esa amplitud. Ya miramos que unos quedan contenidos y otros no quedan contenidos. Entonces, de esa manera se encuentra la amplitud aquí ya cuando yo tengo la tabla de frecuencia, ¿no? Porque ya dijimos que había otra formulita que nos permitía encontrar esa amplitud, que era al rango, que sería restar de 17.50, 11, dividirlo entre el total de intervalos de clase, R dividido entre K. Si yo hago esa operación, entonces 17,50 es el valor mayor, ¿cierto? O el máximo. Le resto el valor mínimo, que es 11. Eso me va a dar 6,5. Y eso lo divido entre K, que es la cantidad de intervalos que tomamos, que fueron 9. Aquí aparecen 9. Entonces sería 9. Y eso me va a dar igual a 0.72, que fue lo que acabamos de obtener cuando restamos del límite superior el límite inferior de cada intervalo. O sea que está coincidiendo con toda la teoría matemática, porque ustedes deben conocer acerca de esa teoría matemática. Eso también es importante, aunque existe el programa que le soluciona a uno eso y le evita tener que hacer todos esos cálculos, pero es importante uno también saber de dónde salieron cada uno de esos datos que aparecen ahí. Entonces ya con esa información yo puedo entrar a mirar y a saber cómo trabajar, por ejemplo, a buscar cuál sería, en dónde está la mayor cantidad de datos. Está aquí, ¿cierto? 78. Entonces quiere decir, sería como nuestra moda, quiere decir que las edades, ¿cierto? Las edades entre las que inician las madres adolescentes del departamento de Caldas, su vida sexual, están entre 13,89 y 14,61 años, porque se corresponde al valor mayor de la frecuencia absoluta. Entonces aquí yo puedo determinar eso. También puedo determinar que hay 10 madres adolescentes del departamento de Caldas que tienen edades entre 11 y 11.72 para el inicio de sus relaciones sexuales. Y que solamente 8, ¿cierto? 8 madres adolescentes iniciaron iniciaron sus relaciones sexuales entre los 16,78 y 17,50 años. O sea, entre los 16 y los 17, más acercándose a los 17 años de edad. Solamente 8. O sea que la mayoría la iniciaron a muy temprana edad, ¿cierto? Casi podríamos decir que hacia los 14 años de edad. Entonces, esas son conclusiones que ustedes pueden sacar de esta tabla. Aquí la frecuencia absoluta
acumulada, ya dijimos que era la que va acumulando los valores hasta llegar a 300, me dice, por ejemplo, que 186 madres adolescentes del departamento de Caldas iniciaron su vida sexual con 14 años o menos, ¿cierto? Entre 11 y 14,61 años de edad. Entonces, eso son las conclusiones que pueden ustedes ir sacando de esa tabla. Y a eso es a lo que se refiere la interpretación de esa información. Bueno, lo otro es cómo se hacen los gráficos, que fue otra pregunta que me hicieron. Yo estoy aquí tratando de responder la mayor cantidad de preguntas que me han realizado en el foro o por el chat. Entonces, aquí dijimos que los gráficos que íbamos a manejar era el histograma y el polígono de frecuencia. Entonces yo digo histograma, arriba en gráficas, histograma. Y busco mi variable. ¿Cuál fue la variable o cuál es la variable que estamos trabajando? ¿A qué edad? A ver, busquemos a qué edad inició relaciones sexuales. Entonces yo me voy acá, la selecciono y luego con la flechita la ubico en variables. Le doy a aceptar. Y aquí, donde dice clases, debo colocar cuántas clases son. Entonces nosotros trabajamos con 9 clases, ¿cierto? Y lo que vamos a manejar son las frecuencias absolutas. Absolutas. Entonces, aquí ya tengo mi gráfica. ¿Qué es lo más importante y cómo hago para interpretar la información que está aquí? Aquí la información se tiene que interpretar es con base en la marca de clase, no en el intervalo. Lo que están aquí colocadas son las marcas de clase. La marca de clase del primer intervalo va a ser 11.36, que esa la encontramos, ¿cierto? La del segundo intervalo va a ser 12, bueno, 0 algo. La del tercero, 12,8. La del cuarto, 13,5, 14,2. Entonces, para la interpretación, yo debo utilizar es este valor representativo de cada intervalo. Y con base en ello es que yo hago la interpretación del gráfico, no con base en el intervalo. Lo mismo ocurre para el polígono de frecuencia. ¿Cómo hago yo para, este es el histograma? ¿Cómo hago yo para el polígono de frecuencia? Aquí en la tablita que está al lado, entonces donde dice polígono, yo doy clic e inmediatamente me aparece esta línea. Esta línea me permite determinar los altibajos que tienen cada una de las barritas. Pero fíjese, si ustedes observan, ella siempre está mostrando la marca de clase. Por ejemplo, aquí el puntico corresponde a la marca de clase. Aquí este puntico corresponde a la marca de clase. Este puntico corresponde a la marca de clase, que es el dato o el valor más representativo dentro de ese intervalo de clase. Todo corresponde a la marca de clase. Entonces, con base en la marca de clase es que ustedes deben hacer la interpretación de la información para que tengan presente eso, por favor. Entonces, para el polígono de frecuencia, simplemente aquí donde dice polígono, le dan clic y ahí inmediatamente aparece la línea. El histograma, pues ya vimos cómo lo construimos. Bueno, me gustaría saber qué preguntas tienen hasta este momento. Si hay alguna pregunta o está clara la información que se dio. ¿No hay preguntas?
¿Puedo continuar? Por favor, ¿alguien me puede decir si podemos seguir? Mildred, ¿sí? ¿Podemos seguir? ¿Está claro? Bueno, Mildred, entonces vamos a seguir con la siguiente parte del tema. La siguiente parte del tema tiene que ver con las medidas univariantes. Entonces, dentro de las medidas univariantes están las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición y las medidas de distribución. Dentro de las medidas de distribución está lo que se llama asimetrías y kurtosis. Las medidas de posición tienen que ver con los cuartiles, los deciles, los percentiles. Las medidas de dispersión tienen que ver con la varianza, el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y las medidas de tendencia central tienen que ver con la media, la mediana y la moda. Entonces, ahí hay 1, 2, 3, 4 temas, pero para poder escoger, ¿no? Hay que escoger para hacer el mapa mental. Pero en las medidas de distribución, ustedes lo pueden separar en 2 temas. Uno, trabajar lo que es la asimetría y otro, trabajar lo que es la kurtosis por separado. ¿Listo? Para que tengan presente eso cuando vayan a escoger el tema. Las medidas de tendencia central. Al describir grupos de observaciones, con frecuencia es conveniente resumir la información con un solo número. Este número, que para tal fin suele situarse hacia el centro de la distribución de datos, se denomina medida o parámetro de tendencia central o de centralización. Dentro de las medidas de tendencia central están la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética es la medida más conocida y la más fácil de calcular. Se define como la suma de los valores de una cantidad dada de números dividido entre la cantidad de números. Esa media aritmética, para los que tienen que trabajar en Excel, tiene una fórmula diferente para los datos no agrupados, que es donde se trabaja la variable cuantitativa discreta, y para los datos agrupados. Esto lo voy a dar a manera de información porque es importante que ustedes conozcan de dónde es que sale eso que aparece en la tabla. Entonces, en la tabla en Infostat. Entonces, esta X barrita significa media aritmética y eso va a ser igual para datos no agrupados a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los X sub i dividido entre n. ¿Qué es X sub i? Es cada uno de los datos. ¿Qué es n? El tamaño de la muestra. Entonces, ¿y qué significa esto? Esta letra griega sigma significa sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a sumar todos los datos. Por eso dice que desde 1 hasta n. Para nuestro caso tendríamos que sumar los datos desde 1 hasta 300, uno a uno, hay que sumarlos. Y eso dividirlo entre el total de datos, que son 300. Esta es la fórmula que se maneja para cuando los datos no son agrupados. Y eso es para la variable cuantitativa discreta. La media aritmética para datos agrupados, o sea, cuando la variable cuantitativa es continua, tiene otra fórmula. Esta X barrita significa media. Esta F sub i es la frecuencia absoluta correspondiente a cada intervalo de clase, porque aquí ya tenemos intervalos de clase. De la frecuencia absoluta, esta X sub i es la marca de clase correspondiente a cada intervalo, que ya dijimos cómo se calculaba, ¿cierto? La suma del límite superior más el límite inferior del intervalo dividido entre 2, eso me da la marca de clase, pero eso ya Infostat me lo da. Sin embargo, es para que ustedes sepan cómo se calcula, cuál es la fórmula que se usa, y para los que trabajan en Excel. Dividido entre n, que es el total de datos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo hago? Multiplico las frecuencias para cada uno de los intervalos, ¿cierto? Por la marca de clase de ese intervalo, lo sumo y luego lo divido entre el total de datos, que para nuestro caso es 300.
La mediana se define como el valor que divide una distribución de datos ordenados en dos mitades, es decir, se encuentra en el centro de la distribución. También hay dos formas de hacerlo, para datos no agrupados y para datos agrupados. Para los datos no agrupados es cuando la variable es cuantitativa discreta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ordenan los datos de menor a mayor y se busca el dato que se encuentra exactamente en el centro de todos ellos. Eso va a corresponder a la mediana. Eso cuando la cantidad de datos es impar, pues inmediatamente se identifica cuál es el que se encuentra en el centro. Pero cuando la cantidad de datos es par, entonces hay que, al buscar el dato que está en el centro, siempre van a quedar dos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con esos dos datos? Los debo sumar y dividir entre dos para poder encontrar el valor de la mediana. Eso para datos no agrupados. Variable cuantitativa discreta. Para datos agrupados, que es la variable cuantitativa continua, se utiliza esta fórmula. Entonces, aquí la mediana que se representa por ME va a ser igual a N, tamaño de la muestra, dividido entre 2, menos F sub K menos 1, que es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior de la clase mediana. ¿Qué es eso de la clase mediana? Yo divido N entre 2 y eso me da un valor. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera trabajando con mis 300 datos, entonces yo diría 300 entre 2 me daría 150 y dentro de las frecuencias acumuladas yo busco en dónde se encuentra contenido ese valor de 150. En ese intervalo donde está contenido la frecuencia absoluta, el valor de 150, eso es a lo que se le llama la clase mediana. Esto se divide entre F sub K, que es F sub K, la frecuencia absoluta, ya no es acumulada, sino la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Eso se multiplica por A sub K. ¿Qué es A sub K? La amplitud de la clase mediana. La amplitud ya dijimos que es el tamaño que tiene cada uno de los intervalos de clase. Y ya les comenté cómo hay que calcular. Más L sub K, que es el límite real inferior de la clase de la mediana. Cada intervalo tiene un límite superior y un límite inferior. Entonces, ese límite inferior es el que se coloca aquí para poder aplicar la fórmula y encontrar el valor de la mediana a partir de la fórmula. La moda. También igualmente hay moda para datos agrupados y para datos no agrupados. Para los no agrupados es cuando la variable es cuantitativa discreta. Ese es el valor más frecuente en un conjunto de datos que deben estar ordenados. Entonces, también se ordenan los datos de menor a mayor y se busca el valor más frecuente. Eso se ve fácilmente en la tabla de frecuencias. Se considera como el valor más representativo o típico de una serie de valores. Se simboliza con MO. Si dos valores tienen la misma frecuencia, se dice que el conjunto es bimodal. Pueden haber dos valores dentro del rango de valores que tengo que tienen el mismo valor de frecuencia absoluta. Entonces ahí se dice que esa distribución es bimodal. Cuando más de dos valores ocurren con la misma frecuencia y esta es la más alta, todos los valores son modas, por lo que el conjunto de datos recibe el nombre de multimodal o polimodal. ¿Qué sucede? Que a veces no hay solamente dos, sino pueden haber 3 o 4 que tienen exactamente la misma frecuencia absoluta. Entonces ahí se dice que es multimodal o polimodal. Cuando no tiene sino un valor a mayor frecuencia absoluta es unimodal, no tiene sino una sola moda. Para datos agrupados, que es cuando la variable es cuantitativa, para las variables cuantitativas continuas, se utiliza esta formulita. Es que la moda, recuerden que no se puede hallar en Infostat. Entonces, hay que usar la formulita para hallar. ¿Cómo es que se hace? Entonces,
esta fórmula nos dice F sub K menos 1. ¿Qué es F sub K menos 1? Es la frecuencia absoluta de la clase anterior a donde se encuentra el dato con más frecuencia. ¿Qué es más frecuente? Entonces ustedes en la tabla de frecuencia miran el valor mayor de frecuencia. ¿Listo? Y el dato anterior dentro de la frecuencia absoluta a ese valor es el que se coloca aquí, reemplazando a F sub K menos 1. F sub K más 1, ¿qué es? Es la frecuencia absoluta de la clase posterior, a donde se encuentra el dato más frecuente. Entonces, posterior quiere decir que está por debajo. Usted tiene las frecuencias absolutas, encontró cuál es la mayor. El anterior a esa frecuencia absoluta es F sub K menos 1 y el posterior a esa frecuencia absoluta es F sub K más 1. Hace este cociente. Naturalmente que para hacer este cociente primero tiene que sumar el dato anterior más el dato posterior y luego el dato anterior lo divide entre el valor de esa suma. Lo que le dé lo multiplica por la amplitud del intervalo donde se encuentra el dato más frecuente, que ya saben cómo calcularlo. Ustedes como tienen la tabla de frecuencia en hipostasis, simplemente al límite superior restarle el límite inferior y ahí encuentran la amplitud. Y a eso le suman el límite real inferior de la clase en donde se encuentra el dato más frecuente. Entonces ustedes ven que mi frecuencia absoluta, por decir algo, es la mayor de todas, es 50. Entonces yo voy por esa línea y busco el intervalo correspondiente a esa frecuencia absoluta. Y de ese intervalo tomo el límite real inferior. ¿Ya? Y ese es el que sumo aquí para hacer el cálculo de la moda. Entonces, esta tablita de las medidas de tendencia central es muy importante porque nos dice algunas cosas que son fundamentales de esa medida. Por ejemplo, la media. ¿Qué tan común es? Es la más común de todas. ¿Existe siempre? Sí. Toma en cuenta cada valor. Sí. ¿Se ve afectada por los valores extremos? Sí, es el problema de la media, que si hay valores extremos, que si hay valores atípicos, que están fuera del común de los valores, la afecta. ¿Requiere que los datos estén ordenados? No, para hallar la media no. Y las ventajas y desventajas que presenta una ligera estabilidad frente al muestreo. Es por eso la media es la más común y la más usada. La mediana, ¿qué tan común es? Es de uso común. Existe siempre, ¿sí? Toma en cuenta cada valor. No. ¿Se ve afectada por los valores extremos? Tampoco. ¿Requiere que los datos estén ordenados? Sí. Y las ventajas y desventajas no es muy confiable para describir el conjunto de datos, pues en su cálculo solo intervienen los datos centrales. Recuerden que solamente uno busca es el dato central o los dos, cuando es par, los dos datos que están en el centro se suman y se dividen entre dos y ahí se obtiene la mediana. Y la moda, ¿qué tan común es? Usada en ocasiones, existe siempre, podría no existir o haber más de una. ¿Toma en cuenta cada valor? No. ¿Se ve afectada por los valores extremos? No. ¿Requiere que los datos estén ordenados? Sí. Ventajas y desventajas, es más precisa usando los datos. Es más precisa cuando los datos no están agrupados, es decir, cuando no están en intervalos de clase. Es más precisa que cuando están en intervalos de clase. Bueno, las otras medidas son las medidas de dispersión, que son el rango, la varianza, la desviación estándar o típica y el coeficiente de variación. Entonces, en la medida de dispersión, que se veía en el tema anterior, la tendencia que tiene un conjunto de datos dado a agruparse hacia el centro, pero también se descubrió que los datos extremos
podían estar bastante alejados de esa tendencia central. Medir esa variación respecto a los promedios es un cálculo importante en el tratamiento estadístico de datos, medidas a las que se les denomina de dispersión o de variación. La primera es el rango. Se trata de la diferencia entre el límite superior máximo, valor máximo, el límite inferior, o sea, el valor mínimo. Estoy hablando de los valores extremos, ¿no? El máximo y el mínimo, de un conjunto de datos. No de cada intervalo, ¿no? Sino de un conjunto total de datos. Es la medida de dispersión más fácil de calcular. Solo requiere que los datos estén ordenados, pero es poco usada como medida de dispersión porque se deja afectar fácilmente de los valores extremos de poca frecuencia. Entonces, si por ejemplo el último dato solamente corresponde a una personita, entonces ahí eso también va a afectar toda la distribución y todo lo que se está trabajando. Entonces a eso es a lo que se refiere cuando habla del rango. La varianza también hay dos fórmulas, esto para los que necesitan trabajar en Excel y para todos, para que ustedes sepan de dónde es que está, cuál es la parte matemática de todo eso que ustedes están haciendo allá en Infostat. Ahí está la parte matemática, porque a mí me parece muy importante que ustedes manejen y sepan eso, porque uno aprende a gatear primero que a caminar. Entonces es bueno conocer, por lo menos tener la información para poder uno saber y entender cada una de esas medidas. La varianza para datos no agrupados, que es para las variables cuantitativas discretas, es una de las medidas más usadas en estadística. Ella a su vez da origen a otra mucho más significativa. Es mucho más significativa la desviación estándar, o típica, se llama también desviación estándar o típica, que la varianza. La varianza es la que me permite encontrar la desviación típica o estándar. Y más o menos la interpretación es la misma, es similar. Se define como la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media aritmética. Entonces, S al cuadrado, esa es la notación de la varianza, no es que la S esté elevado al cuadrado, sino que esta es la notación. Va a ser igual a la sumatoria de la diferencia entre cada uno de los datos menos la media, esa diferencia elevada al cuadrado y dividida entre n. Aquí esta X significa cada dato. La X barrita es la media y n es el tamaño de la muestra. O sea que para calcular la varianza para datos no agrupados, yo debo coger cada uno, estoy hablando de los 300 datos, cada uno de los 300 datos, cada uno de esos 300 datos, restarle la media y elevar al cuadrado y luego sumar toda esa información y luego dividir. Cuando ya tengo la sumatoria completa, divido entre el total de datos, que en este caso es 300. Estamos hablando de nuestro ejercicio. O sea, es bastante largo y complicado hacer eso si uno lo va a hacer manualmente, ¿no? Para eso están los software. Por eso son importantes. Para datos agrupados, que es para la variable cuantitativa continua, entonces la fórmula es la siguiente. Es la sumatoria de las frecuencias absolutas por la diferencia entre marcas de clase y media al cuadrado y toda esa sumatoria dividida entre n. Entonces, X es, aquí en este caso X es la marca de clase, o sea, el valor representativo en cada intervalo de clase. X barra es la media aritmética. N es el tamaño de la muestra y F son las frecuencias absolutas correspondientes, porque aquí como los datos están agrupados, correspondientes a cada intervalo de clase. La frecuencia absoluta correspondiente a cada intervalo de clase. La desviación estándar o típica, igual para datos no agrupados, o sea, para variables cuantitativas discretas, y para datos agrupados, o sea, para las variables cuantitativas continuas, la fórmula va a ser la misma. Lo que pasa es que yo primero debo encontrar la varianza para cada caso, para los datos agrupados y para los no agrupados. Y luego a esa varianza le saco la raíz cuadrada. El valor que me da es lo que se llama desviación estándar o típica.
Entonces, esta medida se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la varianza, tomando siempre el valor positivo, siempre es positiva. Se simboliza por S cuando estamos trabajando en una muestra. Nosotros estamos trabajando en una muestra, ¿cierto? Y por sigma, una letra griega, cuando se está trabajando en una población. Esta es la medida de dispersión más conocida y más utilizada en el análisis de datos estadísticos. Bueno, aquí está, que es la misma fórmula para cuando los datos están agrupados. Lo que pasa es que en la manera como se calculan las varianzas sí es diferente. Entonces este valor, al valor de la varianza le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar o típica. La desviación estándar es una medida de variación de todos los valores con respecto a la media. El valor de la desviación estándar siempre es positivo y solo es igual a 0 cuando los valores de los datos son iguales. Si el valor de la desviación estándar es muy grande, este indica mayor variación en el grupo de datos con relación a la media, que eso nos sirve para interpretar la información que nos dan las tablas. El valor de la desviación estándar puede incrementarse drásticamente cuando se incluye uno o más datos distantes. Y las unidades de la desviación estándar son las mismas de los datos originales. Pueden ser pulgadas, centímetros, no elevadas al cuadrado, sino solamente elevadas a la primera potencia. Entonces, pulgadas, centímetros, metros, etc. El coeficiente de variación nos permite efectuar comparaciones entre series de observaciones distintas. En estadística se usa el coeficiente de variación y así se puede determinar cuál serie tiene mayor o menor variabilidad relativa. Para calcular el coeficiente de variación usando fórmula, va a ser el cociente entre ¿quién? Entre el valor de la desviación estándar y la media. Y eso lo multiplico por 100 porque el coeficiente de variación me da en porcentaje. Eso es muy importante, en porcentaje. Cuando el coeficiente de variación es muy alto, con relación al 100%, se dice que la media aritmética no es lo suficientemente representativa en la distribución. Esto es muy importante porque nos sirve para la interpretación que debemos hacer de la información. ¿Listo? Bueno, entonces aquí les he dado un recorrido por las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión desde el punto de vista matemático para que ustedes sepan de qué se tratan, cómo se pueden calcular, cuáles son las fórmulas que se pueden usar. Y especialmente las personas que van a trabajar en Excel, de pronto van a tener que utilizar algunas de estas fórmulas que yo he nombrado aquí. Pero los que van a trabajar en Infostat, el cuento va a ser mucho más sencillo. Entonces, voy a mirar, voy a hacer la tabla. Resumen, ¿qué es? Resumen quiere decir que ahí van a estar todas las medidas univariantes. Univariantes significa que solamente manejan una variable, que es que ustedes van a necesitar saber para poder hacer el trabajo, tanto para su ¿qué? Su variable cuantitativa discreta como para su variable cuantitativa continua. Voy a tomar una cualquiera porque de la misma manera se hacen las dos. Entonces voy a manejar cuántos métodos anticonceptivos conoce. Entonces, ¿por dónde me voy? Nuevamente me voy por estadísticas. Y entonces en la primera dice medida resumen. Esa es la que voy a utilizar para trabajar. ¿De quién va a ser la medida de resumen que vamos a manejar? Entonces aquí dijimos que ¿cuántos métodos anticonceptivos conoce? Entonces, ¿cuántos métodos anticonceptivos conoce? ¿Dónde está esa? ¿Perdió? Aquí está. Y le doy acá para que se ubique. Luego le doy a aceptar. Aquí me va a aparecer una tabla que es todas las medidas de resumen. Entonces aquí voy a encontrar el tamaño de la muestra, la media. Esta D significa desviación estándar.
la varianza, que la voy a tomar como var n, que es para la muestra que tenemos. Esta no la voy a manejar, pero sí voy a trabajar el coeficiente de variación, que es CB. Voy a manejar el mínimo y el máximo para poder calcular el rango, la mediana, que ya vimos cuál era, y pues estos no los hemos visto, los haremos en otros IPAs, pero esas son las medidas de posición. Entonces debo calcular Q1, debo calcular Q3, también las medidas de distribución, que tampoco las vimos aquí, pero que también se deben trabajar, que son la asimetría, la kurtosis y los percentiles que me están pidiendo, el percentil 25, que también es una medida de posición, el percentil 50, el percentil 75. Y luego, ¿cómo la voy a presentar? Generalmente se presenta de manera vertical y luego le doy a aceptar. Y obtengo mi tablita. Ahí voy a tener todos los valores sin necesidad de usar ninguna de las fórmulas. Voy a tener la media, que es 1,59, la desviación estándar 0,69, la varianza 0,48, el coeficiente de variación, que es el 43.61%, el mínimo, que es 0, el máximo, que es 3, la mediana, que va a ser 2, el cuartil 1, que va a ser 1, el cuartil 3, que va a ser 2, la asimetría, 0,32, positiva, y la kurtosis, menos 0,42, que nos da un valor negativo, el percentil 25, que va a ser 1, el percentil 50, que va a ser 2, el percentil 75, que va a ser 2. Y ya con base en esta información yo empiezo a hacer la interpretación. Por ejemplo, me está diciendo que el promedio de métodos anticonceptivos que conocen las madres adolescentes en el departamento de Caldas es de 1,59. Me está diciendo, la mediana, por ejemplo, me está diciendo que el 50% de las madres adolescentes del departamento de Caldas conocen entre 0 y 2 métodos anticonceptivos. ¿Sí? También me está diciendo que el otro 50% de las madres adolescentes conocen entre 2 y 3 métodos anticonceptivos, porque el valor mayor es 3. ¿Qué otra cosa me está diciendo? La varianza me da 0,48, es un valor pequeño. ¿Qué significa eso? Eso significa que la variación de los datos con relación a la media, que es 1,59, no es muy grande. Es decir, que no hay valores que sean muy atípicos, que todos los valores van a estar entre 0 y 3, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo. Y la desviación estándar 0,69 me dice que los datos precisamente no van a estar muy dispersos, que por el contrario van a estar cercanos a ¿quién? Al valor de la media. Y que por tanto, más o menos, la mayoría de las adolescentes, las madres adolescentes del departamento de Caldas, por lo menos, conocen un método anticonceptivo porque la media está en 1,59. Eso, pues, es lo que tiene que ver con las que en este momento estamos viendo, ¿ya? Porque, pues, las otras dijimos que las vemos en un próximamente, que son lo que tiene que ver con los cuartiles, los percentiles y la asimetría y la kurtosis. Entonces, la idea es que con estos datos ustedes puedan hacer la interpretación y escribirla ahí con relación a el estudio que estamos realizando en el momento.
Bueno, hasta aquí sería mi intervención. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran decir respecto pues a lo que estamos trabajando en este momento. Voy a detener la grabación.